Voy a hablar sobre pancreatitis aguda, no enfermedad de vías respiratorias. Primero vamos a hablar cómo leer un TAC y determinar la severidad del estado y qué pacientes se benefician y cuáles no en el cuidado intensivo, y también resucitación temprana con líquidos intravenosos y no utilizar antibióticos como profilaxis. Y finalmente les voy a hablar sobre un estudio experimental que quizás indique una esperanza futura para medicamentos de esta enfermedad aguda. Es como la pancreatitis aguda, pero en incidencias variables. El país con mayor incidencia es Escocia y probablemente se relaciona con el consumo alto de alcohol. La severidad varía mucho, entre 10 y 20%, y esos son los pacientes que vamos a ver en las unidades de cuidados intensivos. La muerte se relaciona con dos picos, uno temprano, que es menor en incidencia en los últimos años, y el otro pico que es una disfunción multiórganos. ¿Qué es una pancreatitis severa? Estamos hablando de la pancreatitis aguda en presencia de falla orgánica severa o de complicaciones locales. En Estados Unidos esto se clasifica típicamente por la presencia de tres señales, o cualquier paciente que tiene un potencial grande de deterioro. Cualquiera de estos pacientes deben ser tratados en la unidad de cuidados intensivos con mucho monitoreo. En la década de los 90, cuando se formó esta asociación en Georgia de los Estados Unidos, se clasificó en pancreatitis severa o leve. En los últimos 2 años ha habido un deseo creciente de clasificarlos en leve, moderado y severo. Esta categoría de moderado, un miembro irá a una UCI, pero necesitan otros recursos fuera del soporte nutricional y a veces necesitarán tratamiento invasivo. Una cosa importante de la pancreatitis aguda severa es que es un periodo largo de tiempo desde su presentación inicial hasta la falla orgánica. Son unas 60 horas. Hay una posibilidad de que a lo mejor en el futuro podamos tener medicamentos, aunque actualmente la terapia activa para pacientes en estos ensayos aleatorios de control no han mostrado la incidencia de más alta mortalidad o morbilidad de los pacientes. 48 hours. Algunos de estos pacientes se les diagnostica al admitirlos en el hospital, otros no se diagnostican sino 48 horas después. Estos datos ayudan a identificar la gente que no tiene la enfermedad, pero a las 48 horas ya probablemente se sabe. Un deseo creciente es identificar gente que no tiene la enfermedad severa, opuesto a los que sí la tienen. Estas tres señales, A normal serum, la ausencia de este indicador, un hematocrito normal, los tres parece ser que la ausencia de cualquiera de estas tres señales, el paciente tendrá una pancreatitis no tan severa. Y mirando en una base de datos grande, esto tiene un valor predictivo. El valor era de 98% en un pequeño cohorte,
Y igualmente en un estudio cohorte más grande de 500 pacientes. Parece que esta es una definición fácil y estos pacientes parece que no necesitan cuidado intensivo. Miremos las pautas para los TAC. ¿Cuándo se le debe hacer un TAC? Cuando uno no está seguro de lo que tiene el paciente, cuando tiene pancreatitis severa y el diagnóstico está en duda, tienen 3 o más criterios de Ransom, o cuando no mejoran después de las 72 horas primeras, o cuando declina su condición clínica y no mejoran. Sin embargo, debe hacerse lo posible por no hacer un TAC temprano en la etapa de diagnóstico, porque podría aumentar una lesión vascular. Y les voy a explicar más sobre esto. Estos son el sistema de clasificación clásico. A es un páncreas normal, B es un páncreas intersticial o un agrandamiento del páncreas por edema. C es pancreatitis y D y E es ya un riesgo de mortalidad. Y también la presencia de gas es un indicador importante. Miremos el TAC de un paciente con contraste intravenoso. Podrán ver que el estómago está indicado y hay recolección de líquido. Hay uno detrás del páncreas y otro en el espacio paravenal. O sea que este sería el peor caso, una clasificación E. Esta TAC muestra a las 3 semanas, aunque hay contraste intravenoso, hay agrandamiento del vaso, del hígado, pero no del páncreas. Entonces esto tiene un alto grado de necrosis. ¿Qué quiere decir? En este estudio de Eisman, mirando la relación de necrosis pancreático, luego evolucionó a falla orgánica e infección, pero la buena noticia es que esta es una probabilidad muy bajita, de 25% o menos, de que tengan una necrosis pancreática, pero si se tiene más de un 50% de necrosis, a lo mejor se va a tener por lo menos una falla orgánica y una probabilidad de 50-50 de desarrollar una infección. Baltasar notó esto y modificó su sistema de clasificación, incluyendo unos puntos adicionales para necrosis pancreática. Entonces tenemos A, B, C, D y 0 a 4 para esa clasificación, dependiendo del porcentaje de necrosis, de 0 a más de 50%, que da 6 puntos. Ustedes pueden darse cuenta que al sumar 4 y 6, los pacientes más severos van a tener 10 puntos basados en estos criterios. Entonces, ¿cómo puede predecir las complicaciones? Pueden darse cuenta que si se tiene entre 7 y 10 puntos en los criterios de etapas de CT, hay un 80% de probabilidades de complicaciones y la mayor incidencia de muerte está en este grupo del 15%, y ese 15% en las instituciones modernas es muy alto, porque la mayoría de los centros terciarios y cuaternarios van a tener un 5%. Este grupo de alto riesgo está alrededor del 15%. Quería darles unos datos nuevos sobre la hidratación de líquidos intravenosos, acabados de publicar. En este estudio miramos más de cerca si el paciente recibió una resucitación temprana o tardía. Tardía es cualquiera que recibe la mayoría de la resucitación después de 48 horas y temprano antes de ese periodo. Se pueden dar cuenta de esto, que el grupo tardío recibió más líquidos intravenosos. Mantengamos eso en cuenta y miremos una mirada más amplia. La mirada más amplia aquí es que en azul tenemos los que
tuvieron una temprana resucitación, al contrario de los de rojo, y se darán cuenta que esto es una mejora significativa comparado con los que tuvieron una resucitación con líquidos intravenosos tardíos. Miremos las probabilidades y la relación. ¿Qué significa si estaba usted dentro del grupo de resucitación temprana? Podemos ver una reducción del 50-60% en la incidencia de SIRS si recibió una resucitación temprana. Reduce muchísimo la probabilidad de reducir este proceso inflamatorio, y la falla orgánica también se redujo, pero siento mucho decir que la mortalidad hospitalaria no se redujo, por lo menos en este estudio. Parece que una hidratación agresiva temprana es esencial y marca una diferencia para el proceso inflamatorio y para la falla orgánica. Consider whether or not Miremos si la pancreatitis se asocia con los aumentos en la presión abdominal. Estos estudios del 2000 depende de cómo se define una presión abdominal, y aquí tenemos más o igual a 12 o a 20, y la incidencia podría estar entre 40% y para el compartment syndrome entre 14 y un poco más del 50%. Hay que considerar esta en pacientes con pancreatitis aguda severa. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen este síndrome de compartment o presión abdominal elevada? Pueden ver que el momento de la decompresión duró hasta 30 días. ¿Y qué pasó con estos pacientes que tuvieron una descompresión tardía? Porque la mayoría fueron descomprimidos antes de una semana. Los efectos de la descompresión son positivos. Si miramos la presión media, la producción de orina, todas las mediciones esperadas fueron reversadas después de una descompresión. Miremos los datos anteriores, a ver si el tiempo hasta la descompresión, desde que se identificó hasta el momento en que se hizo una descompresión quirúrgica. Los círculos abiertos son las personas que sobrevivieron y los círculos cerrados fueron las defunciones. Los pacientes con una descompresión temprana tuvieron una mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Cuándo deben recibir los pacientes el monitoreo? Si tienen una enfermedad leve, no debe considerarse siquiera. Por otro lado, los pacientes de pancreatitis severa deben tener un monitoreo intraabdominal temprano. Si está por encima de 18 milímetros de mercurio, debe monitorearse continuamente hasta que se alcance un nivel bajo deseable. Otra pregunta es si un paciente con ictericia y pancreatitis severa, si se hace una descompresión temprana dentro de las 24 horas, ¿ustedes piensan que es cierto que mejoraría o ustedes piensan que no es cierto? Miremos los datos. Si se tiene una ictericia obstructiva, ictericia del colon y pancreatitis, la respuesta es sí, se debe tener una descompresión temprana. Si se tienen piedras en la vesícula y no ictericia, la respuesta probablemente es no. La evidencia se basa en 7 RCTs. Si miramos únicamente la disminución de las complicaciones
casi sobre un punto, no es significativo, pero claramente la mortalidad no se redujo, el estimativo es un poco sobre el 1. La razón para pensar en esto inicialmente es si podemos disminuir la severidad de la enfermedad, pero no es cierto. Entonces, las personas que no tienen ictericia o no se sospecha que van a tener, no debe hacerse la descompresión. ¿Y qué me dicen de los antibióticos? ¿Se deben o no se deben? Miremos los datos sobre este tema. Y aquí no estoy mostrando estudios de la década de los 70, sino los mejores estudios de la década de los 90 y hasta el 2007. Pueden ver que no hay muchos pacientes, solo 450. Aunque el estimativo es menos del 1, el nivel de confiabilidad es muy grande y el mejor estudio, que es el Eisman y el Dellinger, en el que participamos, es una prueba carbapenem, no apoyan el uso rutinario de profilaxis con antibióticos para estos pacientes. El estudio más grande fue de Dinamarca, con 300 pacientes que utilizaron un probiótico. No hubo diferencias en las infecciones, pero los que recibieron probióticos, 9 personas tuvieron isquemia colónica y este producto ya no se está desarrollando. ¿Qué deben saber de los antibióticos profilácticos en pancreatitis aguda? No se deben utilizar ni antibacterianos ni antifúngicos, antimicóticos. Hay un estudio que lo apoya, pero muestra que con el tiempo se desarrollan unos patógenos resistentes a múltiples drogas. Miremos las otras opciones de tratamiento. Hay un creciente entendimiento de la evolución de la historia natural de esta enfermedad. La necrosis se desarrolla en las primeras semanas y hay otra transicional entre 3 y 8 semanas y luego hay otro tipo que es de 8 a 12 semanas, lo que significa es que en pacientes con la enfermedad más grave pueden permanecer en la UCI bastante enfermos durante este tiempo. Esta es una publicación reciente que considera los tratamientos comunes y las complicaciones si se reportaron y cuál fue la tasa de mortalidad y la cirugía que se requirió. La mortalidad de esta enfermedad aún severa, aún cuando se desarrollan complicaciones, va del 5 al 10%. Se darán cuenta que no importa cuál será la técnica, si es una menos invasiva, con unos catéteres guiados por imagenología, no parece que haya una diferencia con los invasivos. Miremos los algoritmos de tratamiento. Uno sospecha que un paciente está enfermo porque tiene hipotermia, un elevado conteo de leucocitos y se hace con contraste intravenoso y se buscan gases y fluidos. Miremos una más de cerca para ver si se debe hacer una aspiración. Estos son datos de Stan Ashley y mostraron que los pacientes a veces se mejoran sin necesitar aspirina siquiera. Un tercio se les identifica la infección y el otro tercio se mantuvieron sin infección. Esto es importante para decidir qué se debe hacer con el paciente, pero hay que analizar cada una de las recolecciones de esta aspiración. Pueden no estar relacionados.
Entonces, si uno piensa que la necrosis pancreática debe ser descomprimida, esto es un estudio viejo pero importante, porque en un momento dado pensaron que si uno eliminaba el páncreas muerto, sacar el páncreas temprano, en este estudio se asocia con un aumento de mortalidad, o sea que sacar la parte necrótica del páncreas no debe hacerse. Miremos este algoritmo, si se identificó la infección, ¿qué debemos hacer? Me encanta reportar que la única prueba aleatoria de control sobre este tema y el tratamiento de infección pancreática proviene nuevamente del grupo de Dinamarca, y utilizaban el punto final de complicaciones muy importantes o la muerte. Usan unas técnicas mínimamente invasivas, drenaje mediante catéter opuesto a la cirugía de páncreas abierto. Y mirando este punto final combinado hubo un 60% menos de complicaciones y de muerte. Analizando la mortalidad sola no hubo disminución, sino que es un resultado combinado. Vamos a mostrar una gráfica, si no la quieren ver cierren los ojos. Esto es lo que uno ve cuando hay un páncreas infectado, y verán en el forceps que esto es un material horroroso que no va a poder salir por un drenaje con catéter. Si un paciente no mejora en una semana después de hacerle un drenaje con catéter, entonces se hace el enfoque invasivo. No se debe abandonar, pero no hacerlo como primera opción. Esto no es un estudio experimental. Todos los estudios anteriores son negativos porque no muestran una diferencia en morbilidad ni en mortalidad. Esto muestra todas las drogas, los medicamentos incluidos ahí. Todos estos son las barras grises con estos medicamentos, y en las barras negras combinados los medicamentos. Entonces esto tiene una actividad mieloperoxidasa, y lo que pueden ver es que combinando estos agentes produjo una disminución del proceso inflamatorio. Dirán, qué maravilla, ¿no? ¿Y qué? Entonces se mejoró el flujo sanguíneo, y el Dextran y el ICAM aumentan la microcirculación pancreática, y se aumenta con la combinación de los medicamentos. ¿Hubo alguna diferencia en la mortalidad a las 24 horas? Cuando se combinaron todos los medicamentos, redujo significativamente la mortalidad, y en el largo plazo se define como una semana, y se pueden dar cuenta que hubo una mejora sustancial en la sobrevivencia de una semana en esta prueba clínica. Espero que de esta charla se lleven esto, poder reconocer a los pacientes con una enfermedad severa, con etapas en TAC, y el monitoreo debe considerarse en todos los pacientes enfermos gravemente. La profilaxis no apoya antibióticos, ni siquiera en los pacientes severos. No hay un rol para pacientes invasivos, aún en pacientes con ictericia, y esto debe ayudar a tratar y a identificar. Se debe tener drenaje cuando con una punción hay un resultado positivo. Sabemos que el enfoque de paso a paso menos invasivo es el procedimiento recomendado. Muchas gracias, y estoy feliz de estar aquí.
Muchas gracias.